El impactante secreto oculto del Edén. La revelación de lo que Adán y Eva hicieron tras el exilio. La mayoría de nosotros cree que la narrativa se detiene abruptamente en la expulsión, en el momento preciso en que se les prohíbe el acceso al árbol de la vida. Se asume que simplemente salieron, vagaron sin rumbo y esperaron pasivamente la dura llegada de la muerte que les había sido prometida. Pero ¿es esa la historia completa? ¿Qué ocurrió realmente en ese vacío temporal, en el mundo frío, salvaje e inhóspito, más allá de las puertas selladas del Edén? ¿Cómo lograron los primeros humanos, despojados de su naturaleza inmortal y sin conocimiento de la agricultura o la supervivencia básica, adaptarse a una existencia de dolor y esfuerzo? El relato canónico del Génesis se vuelve incómodamente mudo justo en el momento de mayor crisis existencial. Asumir que solo vagaron simplifica demasiado la lucha espiritual y física que tuvo que definir la psique y el destino de nuestra especie. Si solo fue una tragedia simple y breve, ¿dónde está la épica de la supervivencia humana que dio origen a la civilización? Esto es el impactante secreto oculto del Edén, la revelación de lo que Adán y Eva hicieron tras el exilio. Estamos a punto de descifrar el legado de sufrimiento y superación que se nos prohibió conocer. La verdad, como suele ocurrir en los grandes misterios históricos, está oculta en los márgenes de la tradición. Existe una literatura alternativa, un texto apócrifo, celosamente marginado y prohibido por las autoridades eclesiásticas durante siglos, conocido como la vida de Adán y Eva. Este documento se atreve a llenar ese vacío narrativo de manera cruda y dramática, contándonos día a día lo que Adán y Eva enfrentaron tras ser expulsados. No es una historia de resignación, es la crónica de una prueba brutal, una iniciación espiritual forzosa, en la que la pareja luchó por su dignidad y por el perdón. Es la revelación de un plan divino de preparación que transformó a la pareja caída en los primeros supervivientes, y lo que es más importante, en los primeros ascetas del mundo. Es un secreto oculto que nos obliga a reevaluar la verdadera naturaleza del castigo. ¿Fue un fin o un nuevo, aunque doloroso, principio? El relato fundacional nos proporciona los pilares teológicos, la ley divina, la transgresión y la sentencia. La pena fue doble, la muerte espiritual y la expulsión del jardín. Génesis, capítulo 3, versículo 24, sentencia el destino. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El acceso a la vida eterna se corta, la conexión con la perfección se interrumpe, pero la investigación crítica nos obliga a ser inquisitivos. La pareja pasa del estado de sustento inmediato y perfección biológica a la necesidad de procrear y trabajar la tierra con el sudor de su frente. Lo inexplicable es la velocidad. El texto bíblico salta casi directamente al nacimiento de su primogénito, Caín, el hombre que llevaría la semilla de la violencia al mundo. ¿Cómo lograron superar el shock psicológico? ¿Cómo sobrevivieron a la inanición, a la vulnerabilidad del clima, al terror de un mundo completamente nuevo y sin la protección divina inmediata? ¿Qué proceso de aclimatación, físico o espiritual, tuvo lugar en esa transición crítica que la Biblia omite? El proceso de la caída es descrito con detalle, pero el proceso de la supervivencia y la adaptación es un misterio. Para las primeras comunidades de fe, tanto dentro del judaísmo primitivo como en el cristianismo naciente, esta laguna narrativa era insostenible. No se trataba de mera curiosidad histórica, se trataba de entender la naturaleza del alma humana tras el primer pecado. Este vacío generó una necesidad imperiosa de respuestas, y esas respuestas se conservaron en los textos que no fueron incluidos en el canon oficial, aquellos que hoy analizamos como apócrifos y pseudepígrafos. Estos textos buscaban la dignidad de los primeros padres. Nuestro foco se centra en el registro oculto, conocido como la vida de Adán y Eva. Este documento, con variaciones en hebreo, Sefer Divrei Hayamim Shel Adam HaRishon, griego, Apocalipsis de Moisés, y latín,
argumenta de forma contundente que el exilio no fue el final pasivo, sino el comienzo de una redención activa. Nos ofrece un recuento detallado de los primeros días de su lucha. El texto apócrifo nos sumerge en una desesperación abrumadora. La culpa, el hambre y el frío son tan intensos que la pareja considera rendirse y morir. Pero es Eva, la que fue tentada primero, quien muestra una resiliencia estoica al proponer una penitencia radical para suplicar el favor divino. La purificación sería extrema, un ayuno total, acompañado de la inmersión en las aguas heladas de los grandes ríos de la creación. La penitencia es una prueba que solo un ser espiritual podría concebir. Adán se inmersó en el Tigris durante 37 días, Eva en el Éufrates durante 34 días, hasta que sus cuerpos estuvieron al borde del colapso. Esta purificación, que los llevaba al límite de la hipotermia y la locura, era su forma de demostrar a Dios que la obediencia y la sumisión podían ser recuperadas a través del tormento. Durante esta prueba de tormento y sufrimiento, ocurre la revelación más impactante. El enemigo regresa. Satanás se aparece a Eva, pero ya no como una serpiente engañosa, sino con una imponente apariencia angélica llena de luz falsa. Su objetivo es más pérfido ahora. Busca convencerla de que desista, que Dios la ha abandonado y que su penitencia es inútil. Él le ruega que abandone el agua y se salve. Este encuentro es crucial. Nos demuestra que el conflicto espiritual no se limitó al jardín, sino que se trasladó y se intensificó en el corazón de los exiliados. Adán y Eva no son meras víctimas, son los primeros ascetas, y al resistir esta nueva embestida, se convierten en los guerreros espirituales fundacionales del nuevo mundo. Esto nos conduce a la teoría final y más audaz. El exilio, tal como lo narran estos textos, no fue simplemente un castigo, fue una prueba de fuego y una modificación evolutiva espiritual. Perdieron la perfección, es verdad, pero al sobrevivir a la penitencia brutal y resistir la tentación en un estado de vulnerabilidad extrema, fueron reforzados y adaptados para la dura tarea de la procreación en el mundo real. El verdadero plan del Creador, según esta lectura apócrifa, era forjar en el sufrimiento una humanidad resistente, capaz de luchar contra el mal inherente y de producir, a través de ese linaje purificado por el dolor, la figura de la redención. El exilio fue la forja, no la tumba, del alma humana. El olvidado secreto de su exilio no es la miseria sin más, sino el sacrificio heroico que cimentó el carácter indomable de nuestra especie. La historia de la humanidad comienza, no en la dicha inmutable del jardín, sino en el frío, en la desesperación, luchando activamente por un perdón que no fue regalado, sino ganado con la más profunda de las penitencias. Ellos no se rindieron. Se levantaron en la adversidad para construir el mundo. Si este fue el verdadero y épico inicio de nuestra odisea espiritual, ¿qué otros conocimientos cruciales sobre nuestro origen, el pecado y la redención siguen ocultos en los textos que la historia decidió silenciar? Esto fue un fragmento de la sagrada historia bíblica. Gracias por acompañarnos en esta profunda y reveladora investigación.